5 de la tarde tenemos en línea a Adrián Pérez, que es secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior de la Nación. Hola Adrián, Nico Yacoy, buenas tardes, muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Adrián, queriendo charlar un poquito sobre, bueno, este aspecto de la reforma política que consistiría en la regulación de algunos costados vinculados con el financiamiento de los partidos. ¿Eso ya fue efectivamente presentado? Sí, eso se presentó el viernes pasado, ¿no? El viernes pasado. Sí. Bueno, contanos un poquito las... No, mira, nosotros hace un año más de un año que veníamos trabajando en un proyecto sabiendo que la ley actual tiene agujeros importantes y que por lo tanto era necesario reformularla. ¿Cuáles son los ejes centrales de este proyecto? En primer lugar, se terminan con los aportes en efectivo. La ley actual permite aporte bancarizado, pero permite también el aporte en efectivo, y la mayoría de las fuerzas políticas, más del 50% de su campaña, se presentaba como con aportes en efectivo. Claro. ¿Cuál es el principal drama que tiene el tema de los aportes en efectivo? Que es difícil conocerla, identificar fehacientemente el donante, porque aparecen los recursos en efectivo y después hay una declaración del partido de quiénes son los donantes, ¿no? Con un informe. Pero la verdad es que para conocer fehacientemente lo que tiene que haber es transferencia bancaria, tarjeta de crédito, tarjeta de débito. Claro, para poder hacer una trazabilidad, digamos. Así es, y eso es lo que estamos plasmando como un aspecto de la ley. Otro aspecto es, la ley a partir de 2009 prohibió el aporte de las personas jurídicas o de las empresas. Lo que terminó ocurriendo fue que lo que creció muchísimo en la Argentina es el aporte en negro. O sea, como estaba prohibido, los aportes igualmente se hicieron, porque en general siempre las campañas son financiadas una parte por el Estado y otra parte por aportes privados, pero digamos, las empresas suelen ser también quienes financian las campañas, y entonces, como esto estaba prohibido, se hacía, pero se hacía en negro y no estaba declarado en ningún lugar. Y nosotros creemos que ha sido una mala experiencia a partir de eso, y creemos que lo mejor es tenerlo regulado, o sea que esto tiene, o sea que las empresas, pero que haya un límite, que haya un tope de gasto, que haya un límite de cuánto puede aportar cada empresa, el límite de cuánto, y que la ciudadanía pueda conocerlo. ¿De cuánto es el límite? ¿Del 3? Del 2%. 2%. Es el mismo límite que le ponemos a las personas físicas, del 2% sobre el total de aportes que se puede recibir en una elección, en la consideración de que no es bueno también que 3 o 4 empresas financien toda una campaña, porque eso implicaría un probable condicionamiento, sino que es un aporte más atomizado, ¿no? Ahora, respecto a esto, entonces es interesante lo que nos trae, porque sí, lo conocíamos, pasaba de todas maneras informalmente, pero en el momento de la sanción de la ley vigente, lo que se nos contaba es que había en realidad una distinta posición ideológica, que solamente podía solventar las campañas el Estado con dinero público. Bueno, eso no era la verdad. Mira, y esto no tiene que... nosotros nos guiamos por informes, por ejemplo, hay un informe de CIPEC que habla de esto. Dice, bueno, mira, lo que los partidos gastan, perdón, los partidos informan como gasto de campaña es bastante inferior a lo que efectivamente se gasta. Es decir, hay una buena parte de la campaña que está en negro, que tiene que ver con este aporte de las empresas. Y entonces estamos en el peor de los mundos, o sea, una prohibición que lo que hizo fue en los hechos, que las empresas aporten igual, pero en negro es peor, porque nadie lo puede controlar, porque nadie puede auditar ese gasto. Entonces nosotros creemos que es mejor habilitarlo, ponerle tope y que eso sea auditado y controlado por la justicia. Y además le damos herramientas más fuertes a la justicia, o sea, aumentamos el número de auditores contadores. Sobre eso, ¿sabes qué no me queda claro? Me dijiste sobre el total de aportes que se pueden recibir. ¿Eso está regulado para cada campaña? Porque en principio uno no sabe cuánto va a gastar. No, sí. Cada campaña tiene un tope. Hoy la propia ley establece ese tope. La justicia fija lo que se llama la unidad electoral, y esa unidad electoral se multiplica por el número de electores y da el tope máximo que se puede gastar en una campaña. O sea que antes de cada campaña ya las fuerzas políticas saben cuál es el tope de gasto. Esto es para poner una igualdad en la línea de llegada también, no solo en la de largada. Y también para que la política, que obviamente tiene un costo y obviamente que tiene que haber recursos, pero que eso no sea ilimitado y que eso, digamos, tenga algún nivel de razonabilidad, ¿no? Está perfecto. Sí. Ahora, pensaba, la informalidad del aporte, en realidad puede subsistir si el aporte se hace en especie, digamos. Yo pago los afiches. Sí.
Bueno, acá está mejor regulado a partir de nuestro proyecto el tema del aporte en especie, que está permitido hoy, pero lo que estamos estableciendo es la forma de la contabilidad, que tiene que estar expresado en el informe de campaña y tiene que estar expresado con un valor y con un contrato entre quien hace el aporte en especie y quien lo recibe, o sea, o por lo menos un documento. Y la referencia siempre es, tiene que tener alguna relación con el que es el valor de mercado. Supongamos que perfecto. Un privado quiere aportar con un lugar físico para hacer un acto, puede hacerlo. Ahora eso tiene que estar documentado y tiene que tener alguna referencia respecto del valor que tiene que ser volcado en el informe y que entra dentro del tope de gasto de campaña que puede tener una fuerza política. Está bien, eso está muy bien. Bueno, y hay algunos puntos vinculados con los proveedores de publicidad en la vía pública. ¿Eso qué es? Sí, hay una cuestión que es importante, que también regulamos los proveedores de vía pública, tiene que haber un registro, de forma tal de cruzar la información entre lo que declaran los partidos y lo que van a declarar también las empresas que hacen vía pública. Después también... ¿Eso por qué, digamos? ¿Llamamos empresa, por ejemplo, a los irrompibles que pintan para los radicales o que otros contratan también? Eso no, es básicamente lo que estamos hablando, porque hoy esa vía pública, la verdad es que está prohibida. La pintada de la autopista. La vía pública en serio, que es la que se contratan los espacios en vía pública. Claro, ¿no? Pero con la otra tenemos que hacer algo porque además ensucia la ciudad, digo, y la otra es, por eso, ¿no? Digo, está prohibida, no debiera haber pegatinas en cualquier lugar, pintadas de paredones, etcétera. Eso lo resuelve el Código Contravencional de la ciudad, exactamente, por ejemplo, y ahí lo que habría que ver también es la justicia cómo, con mayores niveles de auditoría, en el marco de las campañas, lo va prohibiendo eso o va haciendo que eso no exista, porque siempre hubo reclamo de que se necesitaban más recursos, hemos puesto más recursos para auditores, para que lo hagan en tiempo real, o sea que en el tiempo de la campaña tampoco aparezca toda esta publicidad que es irregular, y más allá del costo, la verdad que como decías vos, genera digamos, contaminación, ensucia la ciudad, etcétera, etcétera. Sí, a mí me conmueve un poco porque es como un contrasentido, ¿no? Los que están corriendo para cuidar lo público, en definitiva, ya empiezan por romperlo o ensuciarlo, y es un drama. Pero bueno, hay otros aspectos en la reforma, Adrián. Desde luego, y también regulamos la publicidad oficial, también extendemos la prohibición para que haya publicidad oficial. Eso es importante, porque te van a decir, pero escúchame, ahora que están con el caballo de comisario, en este aspecto ustedes se bajan. No, por eso lo regulamos y extendemos la prohibición para que haya publicidad oficial durante los 30 días de campaña. Hoy era de 15, le extendimos el plazo a 30. Y después hay una regulación sobre dos aspectos más que creo que son importantes, que es el clientelismo y la utilización de los recursos públicos con fines partidarios. Esta cuestión se da mucho en la Argentina, en muchos lugares, de el cambio del voto por un plan, el cambio del voto por digamos, un servicio, el cambio... Bueno, eso nunca estuvo tipificado. Hay un reclamo de la Cámara Electoral para que eso se tipifique, y lo estamos haciendo en este proyecto, a los efectos de que haya una sanción efectiva sobre que aquellos que tienen prácticas de clientelismo, o sea que sí, ese carácter transaccional, si querés, lo convierte clientelar. Así es, sí. Que es una amenaza en realidad. Es así, sí, es una coacción o una amenaza o un incentivo para que alguien vote de determinada forma a cambio de, ¿no? De Ahora, ¿cómo es la prueba de eso? Siempre es cierto que ha sido un delito de difícil probanza. Claro, ¿no? porque van a decir me lo dijo, pero... es un delito de difícil probanza, pero bueno, como varios delitos que hay en el Código Penal, que son más difíciles de probar, pero ciertamente la justicia había detectado casos de clientelismo, pero siempre nos señala lo mismo, aun cuando yo detecto los casos, a partir de declaraciones, a partir de indicios que indican que esto que ocurre esta práctica, luego no la puedo sancionar. Bueno, ahora tenemos la herramienta como para que eso... Sí, esto corre por mi cuenta, Adrián, pero venimos de San Luis, que entre una elección y la otra podríamos pensar que algo de eso pasó. Entonces está bien. No, yo la semana pasada estuve en San Luis y yo lo decía, bueno, buena práctica de lo que pasó entre la PASO y la General tiene que ver con esto que sancionamos en el Código, porque claramente, digamos, cuando aparece esta distribución de recursos, programas, etcétera, en el marco de una campaña a cambio de voto, bueno, eso configura una política
eso configura clientelismo, sí, una coacción y a partir de acá tiene una sanción, ¿no? Sí, así es. Hay algo con la responsabilidad, se me ocurren dos preguntas que andan dando vueltas en general por ahí como preocupación, me parece. Una es la responsabilidad de los contadores, así se llaman, de la campaña. ¿Qué pasa con eso? O el carácter que tienen que tener, porque hoy puede ser cualquiera. Nosotros primero ponemos un contador y además la sanción es quitar la matrícula de quien incurre en irregularidad. Y esto a los efectos de que, que haya más control por parte de los partidos políticos y más responsabilidad a la hora de presentar los informes de campaña, realizar los gastos, etcétera, ¿no? Sí, cargo que nadie quiere, me imagino. Sí, nadie quiere, pero como en definitiva muchos partidos terminan poniendo a alguien de muy poca trascendencia, total, si hay sanción, que caiga sobre alguien que es desconocido. La sanción es una inhabilitación para ocupar cargos públicos, si ponen a alguien que no tiene esa perspectiva, etcétera. Y entonces va a tener que haber un contador y la sanción es le quitan la matrícula y tiene que haber una autoridad partidaria, o sea, no se puede ser cualquiera, sino que tiene esa autoridad partidaria, cosa que la sanción pese sobre alguien que es autoridad del partido. Y no hay ningún dispositivo que autorice, digamos, a extender la responsabilidad a los candidatos, por ejemplo. Pues yo entiendo que muchas veces el candidato es alguien que no está en el minuto al minuto de la cuestión, si querés, financiera de la campaña, si es la de marketing, pero está involucrado, pues si no, estamos habilitando que tire la pelota afuera. Yo creo que un poco lo planteas vos, ¿no? Es un tema difícil. Creo que se puede discutir en el marco del Congreso. Claro, a ver qué sale. Nosotros no podemos, porque nosotros en la Argentina tenemos el monopolio de las candidaturas de los partidos. Sí, totalmente. Tenemos listas, en provincia de Buenos Aires hay 35 candidatos titulares y 35 suplentes. Sí. O sea, uno imagina que va número 15. No, de hecho pensaba en eso. Uno o dos en la lista difícilmente sepa, pero que va muy atrás. Entonces, ¿cómo convences a un extrapartidario? ¿Cómo convences a un extrapartidario que forme parte de la lista con un esquema como esos, digamos? Yo no lo entiendo, es difícil. Sí, en otros lugares, en general hay candidaturas uninominales en muchos lugares, es decir, se elige el diputado de la zona, de la región. Claro. Entonces, el candidato, se encarga de su propia campaña, de la recaudación, de los gastos de la campaña, pero nosotros tenemos otro sistema de listas, ¿no? Y el monopolio del partido, entonces es más difícil ponerle la responsabilidad del candidato. De todas maneras, seguramente es un tema que surja en el debate en el Congreso. Seguro. Adrián, hay dando vuelta, lo primero, ¿qué respecto de la inversión en redes sociales? Que un poco yo lo leo en los medios de comunicación, pero no sé si es que, porque los medios creen que eso es plata que no está yendo a ellos, o si es una preocupación genuina. ¿Qué ves que es reglamentable de eso? Creo que hay que estudiar a ver cómo se puede reglamentar. En realidad, la reglamentación aborda todos los gastos y todas las los gastos del marco de una campaña. Entonces, el tema del tope, hasta dónde se puede gastar, el tema de la auditoría, todo eso corresponde a todos los gastos en sí, excepto gasto en televisión y radio, porque televisión y radio a nivel federal no hay posibilidad de contratar. No. Porque el Estado dice, es lo que le garantiza el Estado a cada uno y por fuera de eso no hay otra posibilidad. Sí. Ahora, para el resto de los gastos, hemos establecido criterios, sanciones, etcétera, que incluye todo lo que es el tema redes. Ahora, es probable que teniendo en cuenta de que cada vez hay más gasto en redes, haya que establecer alguna reglamentación especial. En el mundo se empieza a discutir, no es un tema que tenga solución, porque es bastante difícil. Muy difícil. Ahora aparece como debatiéndose qué tipo de regulación específica corresponde para el tema de redes. Sí, y cuál es eficaz, Adrián, pues la red tiene característica tan propia, es tan democrática o anárquica, te diría. ¿Qué hace? Ese es un problema, porque aparece mucha publicidad en el tema de redes que no es del partido, o sea, se contrata por fuera en muchos casos de la voluntad del partido. Entonces, esa regulación es bastante compleja. Yo creo que nosotros, veníamos trabajando hace un año el tema, no encontramos una solución específica. En este caso del proyecto nos estamos manteniendo por los criterios generales que van a regular también el tema de redes, pero si surge, alguna propuesta para mejorar la regulación con el tema de redes, bienvenida y ojalá se pueda dar en el debate en el Congreso. A ver, ahí sí, eso es interesante, pero por otro lado pienso que no quede, o no sé si tiene que quedar así, pero lo que se va perfilando es la posibilidad de que quede como un universo diferente, porque es lo que está pasando con la veda electoral, por ejemplo.
¿no? Es decir, claro. se aplica para todo, en la red no se aplica, y así, ¿qué claro, va a pasar? Yo creo que es como decís vos, es algo que un poco nos está sorprendiendo más cada día los efectos de las redes, y tal vez tengamos que establecer alguna regulación específica. De todas maneras, insisto con esto, ¿no? El tema de la auditoría, el tema de los límites, las sanciones, todo el régimen en general que hay para los gastos irregulares en la campaña también se aplica obviamente a lo que son gastos en red. Okay. Hay dando vueltas un proyecto en la Cámara de Diputados, que es algo así como tornar obligatoria en la medida en que es posible la promesa en la campaña electoral, como si pudiese ser alguien después sancionado, incluso de código penal por no cumplir la promesa electoral. Creo de la constitucionalidad de ese tipo de proyectos. Claro, eso no, la representación es otra cosa. Son candidatos y después, en realidad, la sanción es la sanción democrática, es decir, si alguien miente en la campaña no habrá que votarlo en la próxima. Pero esto de establecerle sanciones a alguien que no cumplió una promesa electoral, eso no tiene. Estaríamos judicializando absolutamente toda la política. Es difícil, yo creo que estaríamos entrando en normas de dudosa constitucionalidad, así que nosotros no hemos impulsado un proyecto en este sentido, no. ¿Y ese del libro blanco tiene que ver con ustedes también? ¿Lo viste? Es el de que todos los ministerios tienen que generar un llamado libro blanco donde anotan las líneas generales administrativas y de políticas de su despacho para que quede para el momento de la transición. Mira, nosotros hay dos cosas que hay que decir. Primero, que hemos sancionado a nivel nacional una ley de acceso a la información pública, que pone mucha transparencia sobre la gestión de cada ministerio y obliga al ministerio a publicar cosas como la ejecución presupuestaria, la nómina de empleados, cuánto cobra cada uno, las declaraciones juradas de los funcionarios, cada una de las contrataciones que hace el ministerio. Todo tiene que estar publicado de una forma sencilla para ser controlado y auditado por la ciudadanía. Esto, digamos, por una parte. Y por otra parte hemos enviado un proyecto al Congreso que tiene sanción de la Cámara de Diputados, que es un proyecto de transición. De transición, sí. A los efectos de, efectivamente, que, bueno, cuando un gobierno termina, ¿no?, y está empezando otro, hace una transición ordenada, en donde el que entra tenga absoluto y pleno conocimiento. Eso lo presentan por experiencia propia también. No, claro, y nosotros lo estamos regulando, la verdad, porque, como hay en otros países serios del mundo, no, un proceso razonable en donde el que se va brinda toda la información, el que entra la recibe, hay posibilidad de preguntar sobre puntos específicos, una especie de ámbito de colaboración entre el que se va y el que viene, para que el que viene pueda empezar a gestionar desde el primer día. Seguro. Yo me decís, la experiencia, que a nuestro gobierno le costó muchísimo al principio, porque la información no estaba, porque era difícil obtenerla, porque entonces todo esto que perjudicó en definitiva a los argentinos, creemos que no es bueno que vuelva a suceder y por eso hemos regulado este proyecto de transición de gobierno, ¿no? Adrián, para terminar volvemos al principio, perspectivas sobre la aprobación de este proyecto de financiamiento de partidos o de campaña. Sí, yo creo que, bueno, ya hemos tenido contacto con diputados, así que esperemos que esto pueda tratarse prontamente. Creo que es un debate de mucha actualidad, así que esperemos que... Sí, de mucha actualidad, esa es otra pregunta que tengo que hacerte. Vos un poco ya me lo contestaste, hace un año que se está trabajando, pero esto tiene un poco que ver con responder al escándalo en la provincia de Buenos Aires. No, nosotros veníamos trabajando este tema hace un año y sinceramente fue muy público nuestro debate, porque hicimos rondas de consulta, trajimos gente de afuera, invitamos a distintos partidos políticos, trabajamos mucho con la sociedad civil que trabaja en temas electorales y temas de transparencia, así que hacía un año que veníamos trabajando en una ley y que ya teníamos un borrador que habíamos circulado con muchos actores. Ahora, indudablemente en este contexto me parece que era muy propicio presentarlo y que se dé el debate. Hay un aprovechamiento inteligente de la circunstancia, porque es que denunciás, acompañar que no vuelva a pasar. Me parece que pero eso nos toca como ciudadanos ver que se sea coherente en eso. Nos parece que es correcta la investigación que se ha hecho, en el sentido de que y la denuncia, creo que tiene que haber una investigación judicial y tendrá que haber determinación de responsabilidades si las hay, si hay irregularidades. La gobernadora dio una respuesta política, no era su campaña, ella no tuvo que cargar la campaña, sin embargo puso la cara.
apartó a la tesorera, pidió una investigación rápida por parte de la justicia y pidió una auditoría. Ahora, nosotros, más allá de la investigación judicial, corresponde que demos una respuesta también con una mirada hacia adelante de qué modificaciones hay que hacer en la ley para que estas cosas, por lo menos se disminuya la posibilidad de que ocurra. Yo lo que veo ahí es la política un poco diciéndose, corre otra vez por mi cuenta, ¿no? Che, sabés que esto pasa en todos lados, o no puede sino pasar por la norma ficticia que existe, generemos las cosas para que no vuelva a pasar. Pero ese es un debate del que no formamos parte de los ciudadanos, esperamos que dé buen resultado, nada más. Yo creo que eso de alguna manera es cierto, y lo veníamos planteando, que si vos mirás 2015, la mayoría de las fuerzas políticas están sancionadas por problemas en el financiamiento de la campaña, es recurrente. Ahora, esto no exime responsabilidad para nadie que haya caído en alguna irregularidad, pero sí es cierto que, digamos, lo que importante es que esto no siga ocurriendo, así que todo lo que podamos hacer desde lo legislativo, me parece que es importante poder avanzar, ¿no? Adrián, te agradezco mucho por la charla. Gracias a ustedes, señor. Saludo grande. Era Adrián Pérez, que es secretario de Asuntos Políticos e Institucionales de la Nación. Radio Concepto.